Bueno, bienvenidos a este webinar acerca de la reinvención profesional en tiempos de crisis económica y cambios tecnológicos. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Quevedo Peñuela y yo los voy a estar acompañando a lo largo de esta sesión. Bueno, ahí tienen los detalles sobre mi perfil. Soy venezolano, licenciado en Relaciones Industriales de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Tengo una maestría en Administración de IESA, una maestría en Finanzas Corporativas en el EUD de España, terminando una maestría en Mercadeo Digital del EUD de España. Tengo más de 20 años de experiencia en el campo profesional, específicamente en el área de recursos humanos y consultoría empresarial. Soy profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, también he sido profesor de IESA en la maestría de Administración en la materia de gestión humana y soy consultor organizacional. Antes de empezar, vamos a ver un poco la agenda sobre la cual trata este webinar. Vamos a hablar de 4 puntos claves. Uno es el contexto actual que estamos atravesando. Vamos a hablar del concepto de organizaciones exponenciales, que es ese nuevo modelo de organizaciones en el mundo actual. Vamos a hablar de algunas tendencias en el mundo del trabajo que están siendo hoy día marcadoras en este tema. Y vamos a ver un poco sobre qué podemos hacer como profesionales en este contexto. Pero antes de empezar, quiero compartir contigo este video.
Bueno, interesante, ¿no? Interesante ese video. Ese video yo lo catalogo que es el futuro hoy, ¿no? Es decir, el futuro del trabajo hoy, porque todas esas innovaciones que vemos en ese video se están gestando en el mundo de hoy. Hay alguien o algunas personas, algunas empresas, algunos emprendimientos que están ya trabajando sobre esas innovaciones. Y aquí la gran pregunta es si estás listo para este cambio, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo con este webinar? Primero, generar conciencia sobre la importancia de reinventarnos como profesionales. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la reinvención no es una opción, la reinvención es necesaria. Y tercero, porque la reinvención, si bien es un término que suena mucho en el mundo actual, en redes sociales, en foros, en presentaciones, etcétera, la reinvención no es una moda, sino es una actitud, es una conducta que cada uno de nosotros como profesionales debe tener de cara al mundo de hoy y el mundo que viene. Si por casualidad tú crees que no te va a llegar el cambio, bueno, pregúntaselo al piloto de ese helicóptero y a ese camarógrafo, que en el año 2009 cubrían probablemente noticias o hacían tomas de algún paisaje, o grababan algún video con fines turísticos o algún otro objetivo. Y bueno, y 10 años después, un dron sustituyó a ambos, al piloto de helicóptero y al camarógrafo. Entonces, si tú crees que el cambio no te va a llegar, bueno, yo te recomiendo que veas mucho esa foto y te preguntes, bueno, si eres el piloto del helicóptero o si eres el camarógrafo, porque un dron probablemente pueda hacer tu trabajo el día de mañana y lo vimos en el video. Ya vimos en el video que Amazon en sus almacenes, quien maneja todo lo que es el transporte de mercancías son robots, robots que levantan los racks y los llevan hacia el punto de destino. Ya vimos que Amazon tiene drones que hacen delivery de los productos que se compran en Amazon. Ya vimos que Amazon tiene una Amazon Go, que es una tienda donde no hay empleados. Todo es self-service y todo es a través del celular y de sensores de proximidad en donde te cargan a tu tarjeta de crédito todo lo que compras. Y así con todas las cosas que vimos, ¿no? A mí me impresionó mucho ese video, una parte importante que dice que, bueno, que hasta los médicos pueden ser reemplazados, porque los robots médicos que se están creando o que ya existen tienen mayor precisión que un humano para hacer algunas operaciones, ¿no? Y fíjate que hay una parte también cuando escribe lo de las profesiones que pueden desaparecer. Hay una que dice que los abogados pueden ser uno de los primeros que desaparezcan, ¿no? Para mis amigos abogados que creen que eso no puede pasar, eso puede pasar. Ya si mal no recuerdo, en Argentina, en hace par de años, o hace dos o tres años, vi una noticia que, si mal no recuerdo, en la ciudad de Buenos Aires ya hay una especie, hay una notaría, hay, un registro público, en donde em, las decisiones, pero un tribunal, perdón, un tribunal en donde las decisiones o algunos decisiones sobre algunos trámites, etcétera, ya los hace un robot. Entonces, fíjense que hasta los abogados pueden ser sustituibles en este mundo que nos viene. Porque ¿qué es lo que pasa con los robots y qué es lo que pasa con la inteligencia artificial? Además de un tema de eficiencia y un tema de abaratamiento de costos, vamos a estar claros. Bueno, tecnología no tiene sesgos. Puede tomar decisiones sin sesgos emocionales ni nada, ¿no? Entonces, si aún piensas de que probablemente no te puede llegar a ti el cambio, bueno, ve esta foto que te estoy mostrando. Hace poco coloqué en mi perfil de LinkedIn, si quieres ver el artículo completo y de este artículo, en donde dice cuáles son los 5 trabajos que desaparecerán para dar paso a la inteligencia artificial, ¿no? El primero, la educación o todos los que se dediquen a la educación, maestros, profesores, probablemente personal administrativo, etcétera. Periodistas. De hecho, en el artículo habla que Microsoft se despidió a 50 periodistas que tenía y los sustituyó por un robot, por una, eh, una aplicación que maneja inteligencia artificial. Diseñadores gráficos, mis amigos diseñadores gráficos que gracias a las redes sociales han tenido como un auge importante. Bueno, los diseñadores gráficos pueden ser también sustituibles en el futuro. Asesores financieros,
Los amigos de Wall Street, asesores financieros, etcétera, pueden ser también sustituibles en este mundo digital, porque bueno, porque un robot o una aplicación por Machine Learning e inteligencia artificial, bueno, puede analizar tendencias y poder hacer recomendaciones en cuestiones de nanosegundos. Y ingeniería de software, porque bueno, la inteligencia artificial, a través de la inteligencia artificial, ya hay aplicaciones que desarrollan páginas web con algunos parámetros y las desarrollan muy bien. Entonces, estas son nada más 5, pero fíjate que puede haber muchas más. Aquí no se nombran los abogados que se nombran en el video. No se nombra mi profesión, recursos humanos. Yo estoy claro que mi profesión, sí, bueno, si el día de mañana todo va a ser a punta de robots y todo va a ser a punta de inteligencia artificial, bueno, entonces, ¿qué va a administrar recursos humanos, no? Probablemente no desaparezca toda la función, pero bueno, las empresas van a requerir menos profesionales de recursos humanos porque todo lo va a hacer a través de una aplicación por inteligencia artificial, todo va a ser a través de chatbots, etcétera, lo cual ya hoy día es así. Ya hoy día hay aplicaciones que hacen reclutamiento y selección por inteligencia artificial. Ya hoy día hay aplicaciones que ayudan a tomar decisión de cuál es el mejor talento para una organización en cuestión de segundos. Entonces, mi profesión también puede desaparecer en algún momento o puede disminuirse, porque siempre va a ser necesaria la gente en las organizaciones, porque bueno, ¿quién va a programar las aplicaciones de inteligencia artificial? ¿Quién les va a hacer el mantenimiento? ¿Quién va a programar los robots y quién va a hacer el mantenimiento? Bueno, un humano. Pero las labores que son altamente transaccionales o operativas, prácticamente van a ser sustituidas por una máquina. Y esto se potencia con el entorno económico global que tenemos en la actualidad, ¿no? Algunas manifestaciones del entorno, bueno, alta inflación, con mayor impacto en Estados Unidos y en Europa. Cuando en Latinoamérica hemos estado acostumbrados a la inflación alta, bueno, ya en Estados Unidos y Europa eso era algo que era parte de los libros de historia. Bueno, a raíz de la pandemia del COVID-19 y de la guerra en Ucrania, eso ha vuelto a ser una realidad para estos países. ¿Por qué? Porque ha habido un encarecimiento, un alza en los precios de las materias primas y la energía. La guerra de Ucrania también ha influido en esto. Esto ha generado efectos en los mercados financieros, los precios de las acciones y los índices de los principales mercados financieros. Y ha habido despidos masivos, ¿no? Principalmente en las Big Tech, Amazon, Facebook, Twitter, y seguirá, porque este movimiento de la automatización va a seguir. Esto es algo que llegó para quedarse, así como algunas tendencias que te voy a mostrar en esta presentación. ¿Cuáles son las 4 grandes influencias en el en torno a los negocios que están generando su impacto en la actualidad? Uno, la digitalización. ¿Qué es la digitalización? Bueno, la desaparición de las cosas físicas, ¿no? Por un entorno digital, todo a través de las computadoras, a través de la internet, etcétera, ¿no? Muestra más clara de esto, Instagram. En mi época, cuando yo era niño, uno estaba acostumbrado a tomar fotos y uno tomaba fotos a través de una cámara analógica. Esa cámara uno le colocaba un rollo. Probablemente los que tengan 20, 15 años hoy día no saben ni siquiera qué es una cámara de ese estilo. Pero bueno, uno compraba un rollo, ¿no?, de una empresa que se llamaba Kodak, ¿no?, o Fuji. Eran dos empresas que vendían rollos fotográficos. Ese rollo uno lo compraba en una tienda fotográfica. Uno se lo colocaba a la cámara, tomaba sus fotos y después llevaba a revelar el rollo. Cuando llevabas a revelar el rollo, bueno, te dabas cuenta de una foto que no salió, una que saliste con los ojos cerrados, una que salió borrosa, una que saliste movido, viendo pajaritos y tal. No existía lo que hoy día existe, que bueno, que a través de los celulares tomamos fotos, las guindamos en Instagram y ya. Eso es parte de la digitalización. ¿Quién recuerda también los discos de vinilo? Hoy día los discos de vinilo están volviendo a aparecer para los coleccionistas, pero bueno, todos los discos antes eran de vinilo. Hoy día todo es por Spotify, todo es por iTunes, todo es por plataformas digitales en donde está la música. La disrupción, esto quiere decir que hay negocios que están siendo disruptivos en sus industrias. Ejemplo claro de esto, Airbnb versus la industria hotelera, ¿no? Airbnb transformó la industria hotelera. Airbnb tiene más de 2 millones de pisos, por decirlo de alguna manera, de habitaciones en el mundo, versus cadenas hoteleras que pueden tener a lo mucho 600,000. Y Airbnb apenas tiene ciento y tantos empleados versus una cadena hotelera que puede tener miles de empleados. Y la acción de Airbnb cotiza en mayor valor que cualquier cadena hotelera
y es una empresa que tiene una capitalización bursátil mucho más grande que ellas, hasta 10 veces más grande que algunas cadenas hoteleras. La desmonetización o desmaterialización, esto está aunado con un tema de costos, ¿no? Cuando la tecnología surge o surge una nueva tecnología es muy cara, ¿no? Eso ocurrió desde la electricidad, desde el vehículo automotor, desde la computadora, el internet, los celulares. Los primeros celulares eran muy caros. Yo recuerdo, un celular te puede costar 5.000, 10.000 dólares cuando salieron los primeros celulares que eran un bloque, ¿no? Hoy día un celular puede costar 10 veces menos que eso, ¿no? O puede costar una décima parte de eso, ¿no? Y eso tiene como consecuencia porque al principio hay que hacer inversiones muy grandes en desarrollo y hay una gran inversión en capital y bueno, en las primeras de cambio hay que recuperar esa inversión. Y la tecnología en las primeras de cambio no es escalable, no es masiva. Cuando ya llega a masificarse, bueno, baja el precio. Eso ya está ocurriendo hoy día con todo lo que es la energía eléctrica y las fuentes eléctricas. Todo lo que es las fuentes alternativas de energía. Hoy día son un poco más baratas que hace 20, 30, 40 años. Y por último, la democratización tiene que ver con el basar los negocios más en la abundancia que en la escasez. ¿A qué me refiero esto? Por ley de oferta y demanda, bueno, los recursos son escasos. Todos los recursos, dinero, maquinaria, recursos de capital, esa es la máxima de los recursos, que son escasos. Y al ser escasos son caros. Lo que está en el tapete hoy día es manejar más bien la abundancia en vez de la escasez, es decir, hacer lo mayor posible para que todo el mundo pueda acceder a los elementos que requiere o que necesita o que quiere simplemente, ¿no? Y cuando ocurre eso, ya estamos hablando de organizaciones exponenciales. Y ese es el nuevo paradigma de las organizaciones hoy día, las organizaciones exponenciales. ¿Y qué es una organización exponencial? Es aquella cuyo impacto o producción es al menos 10 veces mayor en comparación con sus pares, debido a las nuevas tecnologías organizativas que aprovechan las tecnologías aceleradoras. ¿No? Es decir, dicho en criollo, son aquellas organizaciones que facturan 10 veces más que las organizaciones tradicionales en su competencia. Ejemplos: Airbnb, Uber, Spotify, y todos aquellos emprendimientos que son basados en la tecnología, de que crecen muy rápido y terminan generando ingresos y facturación 10 veces más grande que el resto de las industrias o el resto de las empresas en la industria. Eh, lo interesante de estas empresas es que son basadas en tecnología 100%. O sea, ellos aprovechan la tecnología para escalar sus modelos de negocio. Y ese es el paradigma de las organizaciones exponenciales hoy día. Y esas son las organizaciones que están marcando la pauta. Por eso es que uno escucha mucho el término unicornios. ¿Qué son unicornios? Son organizaciones que son muy jóvenes, que facturan más de 1.000 millones de dólares. Y muchas de ellas son startups que son basadas en tecnología. Y ese es el nuevo paradigma organizacional del futuro. ¿Cuáles son algunas características de las organizaciones exponenciales? Hacen uso de tecnologías colaborativas. Segundo, aprovechan las tecnologías de aceleración existentes o exponenciales. Machine Learning, inteligencia artificial, ya vamos a ver alguna de ellas, ¿no? Cuentan con individuos y equipos multidisciplinarios. Tienen una misión o un propósito transformador masivo. Es decir, son organizaciones que no se guían por el propósito, por la misión, perdón, o la visión. La misión y la visión son importantes, pero lo que las guía es el propósito. Y es un propósito transformador masivo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre propósito, misión y visión? Voy a empezar por la última. La visión es una declaración de cómo tú quieres ser percibido al futuro o cómo tú quieres percibir la realidad en el futuro. La misión está relacionada con lo que haces. Y el propósito está relacionado con el impacto que tú generas en el mundo. Ya seas una organización, ya seas un profesional, ya seas un emprendedor, ya seas un freelancer, una organización sin fines de lucro, etc. ¿No? En las organizaciones que son orientadas por el propósito son orientadas por el bien que hagan a los demás. Y ese es el fin último de las organizaciones exponenciales. Y ese propósito tiene que ser transformador, es decir, que cambie una realidad para bien o para mejor,
y tiene que ser masivo. O sea, no puede ser de que yo me quede en un nicho nada más y en mi pedacito en mi ciudad o en mi comunidad o mi segmento de clientes, sino que tienen que generar transformación masiva de alto impacto. Tienen procesos escalables a través de la tecnología. Su autoridad se distribuye, es decir, son organizaciones que empoderan a la gente a tomar decisiones, siempre y cuando esas decisiones estén relacionadas con el propósito de la organización, ¿no? Y un ejemplo muy claro de esto era una organización que se llamaba Zappos. Zappos era una startup de retail, específicamente de calzados. Y esta organización fue tan exitosa que la compró Amazon hace mucho tiempo. Y fue tan exitosa porque el propósito de Zappos era hacer todo con tal que el cliente, era parte de su propósito, que el cliente estuviese satisfecho y que los trabajadores tomaran decisiones, no importa cuáles fueran, siempre y cuando el cliente quedara satisfecho. Y evidentemente decisiones que cumplieran criterios éticos, legales, etcétera, ¿no? Pero los trabajadores, si tenían que tomar una decisión porque el cliente quería que los zapatos le llegaran en 24 horas y no en 72, los trabajadores estaban habilitados y empoderados para tomar cualquier decisión para que ese par de zapatos le llegaran 24 horas al cliente. O si el cliente quería las trenzas o las agujetas, como dicen en algunos lados, o los cordones, los quería morados con rayitas verdes, bueno, el trabajador estaba empoderado en tomar cualquier decisión para que le llegaran los zapatos como los quería el cliente. Y eso porque estaban relacionados con su propósito. El trabajador no tenía que tomar ninguna autorización con su jefe ni nadie en la organización. Pueden autorregularse a sí mismas y aprovechan la relación con el público y la comunidad externa para, bueno, para colaborar, para crear productos y servicios, para crecer, para innovar incluso. Son organizaciones que utilizan lo que se llama la co-creación. Una organización exponencial, para que una organización sea exponencial, debe manejar tres elementos. Un MTP, que ya vamos a ver qué es, scale e ideas. En inglés, ideas. Una organización exponencial tiene 11 atributos. Tiene un propósito transformador masivo, que es lo que ya mencioné anteriormente, y hay unos atributos internos y externos que maneja la organización para ser exponencial. Los externos es lo que Salim Ismail, que es el que creó esta metodología o este concepto, él llama los conceptos, hay una serie de atributos externos y unos internos. Los externos forman el acrónimo SCALE y los internos el acrónimo IDEAS. ¿Qué es SCALE? Bueno, es empleados a demanda o staff on demand, que es que las organizaciones, este tipo de organizaciones, contratan trabajadores dependiendo de la necesidad que tengan. La nómina fija es muy pequeña. Ellos tienen solo una nómina fija necesaria, primordial, pero hay algunas funciones o algunos trabajos o algunos cargos que lo contratan. Si lo necesitan, pueden contratar un diseñador gráfico por 3 días porque le haga unos diseños y ya. Pueden contratar a un especialista de marketing para un proyecto de 2 semanas y listo. Son organizaciones muy planas, no son muy anchas, muy amplias en headcount, como lo vemos, por ejemplo, el caso de Airbnb versus la industria hotelera. Comunidad o entorno son organizaciones que crean comunidades, ¿no? Crean comunidades para interactuar con sus clientes, incluso para co-crear. Algoritmos es el tercer elemento y son algoritmos para tomas de decisiones en tiempo real, ¿no? Y tomas de decisiones automáticas, ¿no? Sin que incluso no tengan necesidad de que el ser humano intervenga en la toma de decisiones o realizar cálculos, etcétera, ¿no? Utilizan mucho lo que es el Big Data, algoritmos para todo lo que es la toma de decisiones, estadística predictiva, etcétera. Activos externos, así como son organizaciones que se apalancan en empleados bajo demanda, son organizaciones que se apalancan en activos externos. Es decir, imagínate una planta una empresa que produzca zapatos, volvemos al ejemplo de los zapatos. Una, una empresa tradicional que produzca zapatos está integrada verticalmente. O sea, es decir, tiene todos los elementos, o su cadena de valor, perdón, contiene todos los elementos, ¿no? Desde la confección del zapato hasta la venta. Pero una organización exponencial probablemente no tiene una planta, sino esa organización busca un tercero que es el que fabrique los zapatos. Y eso es lo que se llama un activo externo.
Esos son lo que sería el homólogo para la industria de consumo masivo, lo que es la maquila. Hay empresas que probablemente no quieren colocar su planta en algún lado, en algún país o en alguna ciudad y maquilan a través la producción o el empaquetado o la distribución lo hace un tercero. Y por último, compromiso. Es decir, son organizaciones que se encargan de generar compromisos con sus clientes por distintas vías, por distintas formas, ya sean offline, sean online, a través de estrategias de marketing, comunicación, etcétera. Esos son los atributos externos, ¿no? Y son atributos que están orientados hacia la creatividad, el conocimiento, crecimiento, perdón, y el manejo de la incertidumbre. Esos atributos lo ayudan para manejar estos tres elementos. Y los atributos internos o ideas tienen que ver con interfaces. Son organizaciones que crean interfaces para conectar con el cliente y para interactuar con el cliente muy orientadas hacia el usuario. Cuadros de mando para tomar información en tiempo real, ¿no? Con indicadores de gestión que sean los principales indicadores de gestión para mover el negocio y para ver la información en tiempo real. No necesitan una persona que esté corriendo 45 hojas de Excel, 4 macros, etcétera. No, esos son dashboards o son cuadros de mando en línea y en tiempo real. Son organizaciones que se atreven a experimentar y esto genera mucho, mucho revuelo porque el ciclo tradicional de creación de productos, ¿cuál es? Bueno, tú creas un producto perfecto, haces un estudio de mercado, haces un focus group, hablas con desarrollo de productos, diseñas un producto perfecto, después que todo está perfecto, diseñas la campaña de marketing, el presupuesto, etcétera, es que sales al mercado. Y probablemente en ese tiempo pasaron 3, 4, 5, 6 meses. Las organizaciones exponenciales experimentan. Ellos antes de tener el producto perfecto, ellos van haciendo iteraciones y van haciendo mejoras paulatinas al producto, pero van como probando en caliente. Ellas diseñan prototipos, esos prototipos los van probando, van haciendo contactos con el cliente, le van preguntando al cliente qué tan satisfecho está, qué mejoras haría, y van innovando poco a poco, van haciendo escalamiento, van haciendo mejoras eh, paulatinas y exponenciales en el producto hasta que el producto llegue a un estadio que cumpla las necesidades casi en un 100%. Fíjate que si experimentas, puedes apalancarte con atributos externos como es la comunidad del entorno para que los clientes te den información y co-crees con ellos. La autonomía, lo vimos anteriormente, son organizaciones que la gente está empoderada a tomar decisiones con ciertos parámetros y se apalancan en tecnologías sociales para estar en contacto con tanto sus clientes como sus colaboradores. Por eso es que las redes sociales, tanto internas como externas, Instagram, YouTube o Yammer, por ejemplo, o Slack, son redes sociales muy importantes para este tipo de organización. Y estos atributos internos los ayudan a manejar el orden, el control y la estabilidad del negocio. Entonces, fíjate que son organizaciones cuyos modelos de negocio no son tradicionales, ¿no? Y son organizaciones que tratan de manejar algún nivel de todos estos atributos o apalancarse en alguno de ellos. Probablemente al principio no se apalanquen en todos, probablemente se apalanquen en uno u otro y poco a poco van haciendo mejoras para apalancarse en todos estos atributos. Por eso que crecen tan rápido y crecen tan exponencialmente. ¿Qué es lo que pasa con las organizaciones exponenciales que evidentemente requieren otro perfil de talento, ¿no? Requieren personal que no sea tan operativo, requieren personal que esté más conectado con la tecnología, personal más innovador, más creativo, y eso evidentemente genera una demanda por un perfil específico de talento que probablemente el que no cumpla con esos requisitos simplemente desaparezca. Sé que a lo mejor estoy un poco nube gris, soy un poco catastrófico, pero es lo que nos viene. Eso que tiene como consecuencia de que hay 10 habilidades que son las que de aquí al 2025 deberíamos tener todos los profesionales, ¿no? Fíjate que la última publicación del Foro Económico Mundial decía las 10 habilidades que iban a ser necesarias en el 2020. Y esa fue una publicación que, si mal no recuerdo, salió en el 2010, ¿no? O sea, ellos decían las habilidades, en el 2010 se pararon y dijeron, las habilidades que van a ser requeridas aquí en 10 años. Fíjate que ahora dicen las habilidades de aquí en los próximos 5 años.
¿no? Cada vez se va cortando más el tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, la tecnología está creciendo exponencialmente y evidentemente los cambios están siendo exponenciales. ¿Cuáles son esas habilidades? Bueno, pensamiento analítico e innovación, aprendizaje activo, ¿no? Y aprendizaje y estrategias de aprendizaje, solución de problemas complejos, pensamiento crítico y análisis, creatividad, originalidad e iniciativa, liderazgo e influencia social, uso de la tecnología, monitoreo y control, en diseño tecnológico y programación, resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad, ¿no? Y razonamiento y solución de problemas e ideación. Entonces, fíjate que es totalmente heurístico, es decir, brain driven, o sea, todo lo que son habilidades cognitivas. No tiene que ver nada con habilidades manuales. Y todos los profesionales de aquí el 2025 tenemos que desarrollar o todas o alguna de ellas para seguir siendo exitosos y seguir desempeñándonos en el mercado laboral. Pero también está en el tapete si es necesaria una carrera profesional. Fíjate que Elon Musk dice que no necesitas ir a la universidad para aprender cosas, ¿no? De hecho, esta publicación fue muy controversial porque salió de una conversación que tuvo con Twitter de alguien que le preguntó qué se necesita o qué grado académico necesito para trabajar en ese momento en Tesla. Y él respondió, con que solo manejes los principios de la tecnología, para mí es suficiente, no necesitas un título. De hecho, él después hizo una publicación, si mal no recuerdo fue él, que decía, yo no fui a Harvard, pero yo, todos mis técnicos, todo mi personal, yo lo contrato de Harvard y yo soy multimillonario y ellos no. Entonces, fíjate que está en el tapete incluso si es necesario tener una carrera profesional. Lo que está ahorita en el tapete es que domines una habilidad, una destreza, pero que seas experto en ella, ¿no? De forma tal que mantengas tu diferenciación en el mercado laboral, pero no necesariamente vas a tener que adquirir esa habilidad en la universidad. La pudiste haber adquirido viendo videos en YouTube, la pudiste haber adquirido haciendo algunos cursos en Udemy, lo pudiste haber adquirido haciendo cursos en Coursera, o pudiste haberlo adquirido con la experiencia, porque fuiste curioso, te compraste unos libros y empezaste a darte cabezazos contra la computadora, ¿no? Pero si eres muy bueno y experto, puedes conseguir trabajo en Tesla inclusive, no hace falta que tengas un grado académico, ¿no? Y esto también puede generar sus efectos no solo en las estrategias de reclutamiento y selección de recursos humanos, sino en la industria de la educación. Las universidades, ¿qué va a pasar con las universidades? ¿No? Que la academia tradicionalmente es un poco más lenta en la respuesta a las realidades del entorno, ¿no? Hace falta una carrera de 4 años, hace falta un posgrado de 2 años, hace falta un doctorado de 3 o 4 años. Estas son cosas que hay que ponerlas en el tapete porque los jóvenes hoy día no quieren carreras largas. Los jóvenes hoy día si pueden aprender una carrera en un mes, perfecto. Y para ellos un mes ya es mucho tiempo. Los jóvenes hoy día no quieren estudiar una carrera con un pensum rígido. Los jóvenes hoy día quieren aprender un poquito de marketing, un poquito de ventas, un poquito de tecnología, un poquito de liderazgo, etcétera. Entonces son cosas que empiezan a trastocar las industrias. Otro elemento importante que nació con la pandemia fue la gran renuncia. La gran renuncia, millones de personas renunciaron masivamente de las empresas porque de alguna u otra manera estaban cansadas de dos cosas, de los líderes despóticos y de no tener balance de vida y trabajo. La pandemia nos revolvió a muchos de nosotros qué vamos a hacer con nuestras vidas. Si seguimos invirtiendo la vida solo en trabajar y qué está pasando con la vida personal. Muchas personas renunciaron masivamente. Claro, después hubo un movimiento que algunos se arrepintieron, pero algunos no, porque algunos aprovecharon ese momento para replantearse qué iban a hacer con su vida personal y profesional. Muchos emprendieron, muchos aprendieron a montar e-commerce en su casa mientras estaban confinados. Muchos aprendieron a programar, muchos aprendieron una habilidad nueva. Algunos empezaron a hacer dropshipping y se dieron cuenta que podían vivir de eso. Algunos emprendieron montando o construyendo canales en YouTube y son millonarios hoy día. Entonces, fíjate lo que hizo la pandemia, que la pandemia fue como una gran patada que nos metió a todos. Claro, hubo sus efectos negativos lamentables, de pérdidas de vida, pero en algunos nos metió una patada para decir, bueno, ¿qué vas a hacer con tu vida aquí en el futuro?
Vas a seguir dedicando tu vida trabajando 8, 10, 12, 14, 16 horas diarias, sin fines de semana, sin vacaciones, ¿no? O más bien, diseña tu vida para que haya conciliación entre tu vida profesional y laboral. Fíjate que ya no se habla de balance vida-trabajo, se habla de conciliación. Otro elemento, otra tendencia es el trabajo remoto, ¿no? Ese es un artículo que salió en Yahoo Finance. Fíjate que dice que de aquí al 2028 el 70% de los empleados trabajarán remoto. Esto ya es una realidad que llegó para quedarse, el trabajo remoto. No es una opción como era hace 15, 20 años. Era una realidad. Hay empresas que ya tienen flexibilidad, que dicen, tú puedes elegir en qué quieres trabajar, si quieres trabajar en tu casa o si quieres trabajar en la oficina, si quieres venir a la oficina un día a la semana o si no quieres no vengas. O puedes trabajar en España, la empresa te contrata para prestar servicio en España, pero tú estás en Singapur, o al contrario. Eso ocurre hoy día, ¿no? Hay países que todavía se resisten a esto, pero es que va a llegar un momento que les va a llegar, les va a tocar, porque el talento va a llegar un día, va a decir, ¿sabes qué? No, yo no quiero trabajar en la oficina, yo no quiero desplazarme, no quiero gastar en gasolina, no quiero perder mi tiempo en el tráfico, no quiero ni siquiera cambiarme de ropa. Si puedo trabajar en pijama, trabajo en pijama. Entonces, esto es una tendencia que llegó para quedarse, así como los nómadas digitales. Todo esto ha hecho de que hoy día los jóvenes son felices siendo nómadas digitales. ¿Qué es un nómada digital? Alguien que trabaja viajando. Una persona que puede vivir 3 meses en Turquía, puede vivir 3 meses en España, puede vivir 3 meses en Portugal, puede vivir 3 meses en Estonia, puede vivir 3 meses en Brasil, ¿no? Y en paralelo trabaja, porque su trabajo, lo único que necesita para trabajar es una computadora y conexión a internet y probablemente el celular, ¿no? Pero más nada, no necesita ni siquiera ir para la oficina, ¿no? Y puede darse una vida en la cual pueda recorrer el mundo y pueda a su vez trabajar sin ningún problema. Y el dinero no es un problema porque donde sea puede generar ingresos en moneda dura y puede gastarlo donde sea. Ah, tarjetas de crédito, puede tener una tarjeta de crédito por una fintech y esa tarjeta de crédito pasa en todo el mundo. Entonces, fíjate que yo lo que quiero con con esta masterclass, con este webinar, es, como decía yo una vez cuando daba clases en el IESA, es perturbar un poco a todos los que vean este video, porque el mundo ya cambió y no podemos seguir siendo tradicionales, ya sean las empresas o nosotros como profesionales. No podemos seguir pensando tradicionalmente en el mundo que ya no es tradicional y está dando pasos agigantados para dejar de ser cada vez menos tradicional. ¿Qué tiene esto como consecuencia? Bueno, que el nuevo perfil del talento es lo que llaman los nomads. ¿Qué son los nomads? Son personas, este término de nomad que fue creado por John Moravec es un acrónimo entre know, que es conocimiento, y mad, que son aquellos que son como adictos al conocimiento, ¿no? Son aquellas personas que buscan experiencias de aprendizaje, ¿no? Dentro de sus atributos está que son creadores en redes, no tienen fronteras físicas, pueden trabajar de donde sea, son flexibles, apasionados por el trabajo, tienen poca tolerancia al fracaso, son gestores de conocimiento y lo comparten, no lo monopolizan, sino que lo comparten, son nativos digitales, es decir, son muy hábiles con la tecnología, están aprendiendo constantemente, saben manejar las relaciones interpersonales y son creativos e innovadores. Lo interesante de esto es que para ser un nomad no necesariamente tienes que ser un millennial, un centennial o un sillennial, que hoy leí que el sillennial es una nueva generación que está entre la frontera entre el millennial y los centennial. Es como es la lonja de jamón o queso del sándwich de ellos, ¿no? No necesariamente tienes que ser un chico o una chica de 15, 18, 20, 21 años para ser nómad. Puede ser una persona de 40, 50, 60 años. Yo tengo 44 años, ¿no? Hoy, en el año 2023, en el principio del 2023. Cumplo 45 este año. Pero yo tengo algunos de esos elementos, ¿no? A mí me gusta, yo puedo trabajar sin fronteras. Es más, de 2016 emprendí y trabajo de mi casa, puedo trabajar en un café donde haya conexión de internet y puedo llevar una computadora, ¿no? Me encanta estar en conocimiento constante y compartirlo, por eso doy clases y estudio todo el tiempo, ¿no? Me entiendo con la tecnología, bueno, lo necesario, no tanto como quisiera, pero me entiendo un poco con ella, ¿no? Soy creativo, innovador, siempre estoy pensando en cosas nuevas que hacer, mi cabeza no para, ¿no?
en inventar cosas, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que ser un millennial, un centennial o un sillennial para ser nomad. Tienes que tener algunos de estos atributos o la mayoría de estos. Lo más importante es que son responsables y conectados con un propósito. Son gente que cuando va a una entrevista de trabajo dice, yo no puedo trabajar en esta empresa o no voy para una entrevista porque no me conecto con el propósito de esa organización. No va con mi propósito. O puede ser que entre a la empresa y después a los 3 meses digan, sabes que yo me voy porque no me conecto con el propósito de esta organización no tiene propósito, o mi jefe no tiene propósito, o mi equipo de trabajo no tiene propósito. Por eso es que los nomads conectan muy bien con organizaciones exponenciales, porque las organizaciones exponenciales son movidas a través de un propósito. ¿Qué es lo que está en el tapete? Hoy día estamos pasando de lo tradicional a lo nuevo. ¿Qué es lo tradicional? Una relación de trabajo transaccional. Yo te pago porque hagas algo. Prácticamente las empresas compran el tiempo, la exclusividad y compran los conocimientos, la experiencia de la gente. La empresa elige, ¿no? En lo tradicional, la empresa, si necesita un contador o un analista contable, sabe que en el mercado hay miles de personas y la empresa se da el lujo de elegir. La presencialidad, trabajamos en la oficina, si no, no funciona. Foco en la titulación académica, énfasis en la descripción de cargo. La gente tiene que hacer lo que se pide en su descripción de cargo. E incluso la gente te dice, no hago nada que no vaya más allá de mi descripción de cargo. La exclusividad, es decir, yo te contrato para que trabajes para mí y te entregues en mí en cuerpo, mente y alma durante 8, 10, 12, 14 o 16 horas de trabajo diarias. Y la empresa maneja la carrera profesional de la gente. Ese es el paradigma tradicional. El nuevo paradigma es foco en la experiencia de trabajo, ¿no? Ya no se habla de clima, sino se habla de experiencia, el employee experience. El trabajador elige. Ya hoy día los trabajadores se los llaman a un sitio, mira, yo te estoy buscando para esta empresa y dicen, no, esta empresa no me gusta la otra, o mira, tengo 15 empresas detrás de mí y yo elijo cuál es la que en verdad me conecto con ella, con su propósito. Trabajo híbrido, puedes trabajar desde la oficina, puedes trabajar en tu casa, puedes trabajar algunos días en la oficina, algunos días en tu casa, o en un café, en un parque, donde tú quieras. Foco en las habilidades y fortalezas más que en la titulación académica, ¿no? Ese concepto de competencias hoy día sigue resonando en el mundo de recursos humanos, pero hoy día el foco está más en las habilidades y en las fortalezas. Y después voy a hacer un webinar de por qué la diferencia entre competencias y fortalezas y por qué este cambio. Y porque tenemos que nosotros, los profesionales de recursos humanos, mis colegas de recursos humanos, tenemos que empezar a hacer el switch o el cambio, en pensar más en habilidades y fortalezas y bajarle un poquito el volumen a las competencias. Quizás algunos me van a decir que estoy loco, probablemente, pero bueno, más adelante te voy a explicar en otra masterclass o en un webinar este tema. Se habla del job crafting o artesanía del trabajo en vez de la descripción de cargo. ¿Y qué es el job crafting? Que también voy a hablar en futuro de esto. Es que cada trabajador tenga la potestad de adecuar su trabajo a sus fortalezas o habilidades o sus motivos o lo que le gusta, ¿no? Esto fue algo que lo creó el Centro de Organizaciones Positivas de la Universidad de Michigan y es una metodología muy sencilla, pero poderosa que ayuda a alinear las dos cosas, las fortalezas de la gente y lo que tiene que hacer en su trabajo. En vez de exclusividad, el freelancing y el trabajo remoto, ¿no? Y los nómadas digitales, el nomadismo digital, y el trabajador es dueño de su carrera. El trabajador no tiene que esperar que la empresa le diga, mira, dentro de 1 año o 2 años yo estoy viendo que tú puedes llegar a esto. No, el trabajador hoy día es el que debe decir, dentro de 6 meses yo quiero lograr esto y ya lo están haciendo. Dentro de 4 meses yo quiero llegar a manejar este proyecto o yo quiero tener esta posición o quiero que me trasladen a Singapur, ¿no? O si no, me voy para otro lado o emprendo. O sea, cada uno decide lo que quiere hacer con su carrera. Visto esto, ¿qué tenemos que hacer como profesionales nosotros? Uno, tener claro nuestro propósito. ¿Y qué es el propósito? Yo sé que a muchos les suena muy romántico el propósito, pero yo te voy a poner mi concepto de propósito. Mi concepto de propósito es aquello que hace que te levantes todos los días de tu cama con un ánimo indetenible para comerte el mundo, contribuyendo e impactando positivamente al mundo, a los demás. Ese es el propósito.
No es lo mismo que tú digas, yo quiero ser el mejor contador o el mejor abogado o el mejor profesional de recursos humanos o el mejor ingeniero del mundo, a que digas, mi propósito es ayudar a la gente a que tenga un empleo, sea feliz en su empleo. Por ejemplo, si eres profesional de recursos humanos. Mi propósito es que la gente esté tranquila con que su dinero va a ser bien administrado y va a tener la cantidad de dinero suficiente para retirarse en paz y calma, disfrutando de la vida, por ejemplo. Eso es un propósito. Fíjate que es muy distinto la misión o lo que yo hago profesionalmente con el propósito. ¿Y por qué es importante el propósito? Porque el propósito te va a dar, como dije en la definición, es esa gasolina que va a hacer que te levantes todos los días, independientemente esté nublado, independientemente esté nevando, independientemente tengas 800 obstáculos para lograr tus cosas, pero el propósito es lo único que te va a mantener a ti de pie, siguiendo adelante. Foco en resolver un problema, ¿no? Es decir, que identifiques qué problema puedes resolver con tus habilidades y destrezas y ese problema a qué cliente beneficia. Y ese cliente puede ser, ya sea que emprendas, un cliente visto desde el punto de vista comercial, o un cliente interno dentro de tu organización o tu empresa como tal, si trabajas para una empresa. Y ese cliente tienes que identificarlo, tienes que conocerlo y tienes que entenderlo muy bien. Diseñar un modelo de negocio adecuado. Ya te voy a explicar la próxima lámina que es un modelo de negocio. Diseñar un modelo adecuado, modelo de negocio adecuado en donde tu propuesta de valor la puedas entregar a tu cliente de forma efectiva. Aprendizaje continuo. Y aquí hablamos de lo que se llama el upskilling y el reskilling. El upskilling es que integres o aprendas nuevas habilidades por cualquier vía. Puede ser formalmente a través de la experiencia, a través de un estudio académico, a través de cursos que haces en plataformas, a través de que leas, no importa. A través del ensayo y error, no hay problema. Y el reskilling es que aquellas habilidades que ya tenías, ¿no? Que las dejaste probablemente guardadas en alguna gaveta ya en tu cerebro y no las utilizas actualmente, cómo refrescarlas y volverlas a poner, activarlas en tu día a día en tu trabajo. Y por último, pero no menos importante, que resume todo esto, entender que no eres un empleado, sino que eres tu propio negocio. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque con esta ola de la automatización, mi hipótesis es que con esta ola de automatización, y como lo vimos al principio de la presentación, hay algunas profesiones, algunas funciones que desaparezcan. Evidentemente se van a crear otras, como todo cambio tecnológico que hay o todo salto tecnológico, pero esas profesiones que desaparezcan, va a haber una gente que va a quedar como en un limbo, ¿no? ¿Qué va a hacer toda esa gente? Porque va a quedar en un limbo. Va a quedar dependiendo del Estado, ¿no? Por eso es que hoy día hay países que están pensando en lo que se llama la renta única universal, que es distinto a la seguridad social, sino es que todas las personas de un país reciban un monto de dinero a costa del Estado para cubrir sus necesidades. Eso es lo que se llama una renta única universal. Hay países que ya han investigado esto. Finlandia, hay algunas regiones en Canadá que ya lo tienen. En Suiza lo analizaron en el año 2016, si mal no recuerdo, lo sometieron a referéndum y dijeron que no, los habitantes, los pobladores, porque dijeron que eso iba a promover más bien la vagancia, porque la gente no buscara empleo. Ya hay algunas experiencias en África, en Italia tienen el rédito de cittadinanza, disculpen los italianos, ¿no? Que es una renta que reciben algunas personas. Entonces, ¿tú quieres vivir del Estado? Yo, por ejemplo, yo no quiero vivir del Estado, ¿no? Yo quiero generar la suficiente renta para tener una vida tranquila para mi familia y disfrutar en el futuro. ¿Y esto qué tiene que ver? Que bueno, que tienes que diseñar un modelo de negocio. Un modelo de negocio es la forma como una empresa o un profesional capta, crea y entrega valor a un cliente. Y un modelo de negocio, este es el modelo más difundido en los últimos años, que es el Business Model Canvas de Alexander Osterwalder, Yves Pineur, que habla que todo modelo de negocio tiene 9 elementos. Uno, un segmento de clientes o un segmento de mercado, que son aquellos clientes que atienden, ya sea internos, como digo, o externos, porque es totalmente aplicable si trabajas en una empresa o si trabajas para otra, o comercialmente hablando. Una propuesta de valor, ¿no? Que es aquello que le entregas a ese cliente.
unos canales, que son las vías en donde tu cliente te conoce y tú pones a disposición de tu cliente tu propuesta de valor. Pueden ser canales digitales, pueden ser canales físicos. Por ejemplo, una tienda digital, un e-commerce, es un canal digital. Pero si tienes una tienda física en el centro de la ciudad donde vives, esto es un canal físico, un canal offline. Las relaciones con tus clientes, cómo manejar las relaciones para que entren a tu negocio, interactúen contigo y a su vez retenerlos y te recomienden. ¿Cuáles son tus fuentes de ingresos? ¿Cómo vas a monetizar tu modelo de negocio? ¿Vas a cobrar por uso? ¿Vas a cobrar por unidades vendidas? ¿Vas a cobrar por hora? ¿Cómo vas a hacer? Las actividades clave que tienes que desempeñar en tu modelo de negocio, aquellas cosas que tienen que ocurrir porque sí, para que entregues tu propuesta de valor a tu cliente. Los recursos clave, que son aquellos recursos físicos, financieros o intelectuales que requieres para entregar tu propuesta de valor a tu cliente. Las alianzas clave, que son todos aquellos que contribuyen contigo en tu modelo de negocio para que puedas entregar tu propuesta de valor al cliente. ¿Cuáles son tus socios clave? Y tu estructura de costos. O sea, que son aquellas cosas en las cuales tú inviertes o gastas para entregar tu propuesta de valor efectivamente. O sea, ¿en qué gastas? Tus costos fijos, variables y de cualquier tipo. Tecnológico, infraestructura, costos laborales, administrativos, etc. Entonces, todos estos 9 elementos forman parte del modelo de negocio tanto de una empresa como de nosotros como profesionales. Nosotros como profesionales podemos también diseñar nuestro modelo de negocio. Y esto es lo que nos va a permitir a nosotros diferenciarnos del mercado y ser escalables. Con esto cobra mucho más relevancia el concepto de marca personal. Cada uno de nosotros tiene que diseñar su marca personal. Y yo entiendo por marca personal que la marca personal debe tener un conjunto de elementos también. Y es lo que he llamado el ADN de la marca personal, que debe tener 4 elementos: un por qué, un quién, un qué y un cómo. Son 4 cosas que debes tener muy claras. El por qué es tu contribución al mundo, es tu propósito. Ya te mencioné anteriormente qué es el propósito. El quién es tu cliente ideal, que tengas claro quién es tu cliente ideal y lo tengas muy bien identificado. El qué es tu modelo de negocio y los objetivos que te planteas en tu negocio. Y el cómo está relacionado a cómo eres visible en el mercado, tu estrategia de visibilidad, online, offline, etcétera, y cómo tú ejecutas las acciones necesarias que están relacionadas con tus objetivos para que entregues tu propuesta de valor y seas exitoso. Entonces, cada uno de nosotros tiene que diseñar su ADN, tiene que diseñar la estrategia que está relacionada con su ADN de su marca personal. Entonces, bueno, finalmente, yo sé que hablé de muchas cosas, hablé de contexto, hablé de tecnología, hablé de modelos de negocio y hablé de nosotros como profesionales. Lo más importante de todo es que no son los cambios lo importante, sino cómo reaccionamos ante ellos. Podemos reaccionar de dos maneras: nos congelamos y nos da miedo, o a partir de hoy y todos los días, cada uno de nosotros como profesionales empieza a pensar cómo se reinventa para seguir ejerciendo su profesión. Ya sea que decidas hacerlo trabajando para una empresa, ya sea que decidas ser freelancer, ya sea que decidas emprender y montar un negocio. Si deseas emprender o si estás en ese proceso de saber qué quieres hacer con tu carrera, te recomiendo que visites mi página web www.asesordedesempeño.com, vayas a la sección de cursos y ahí tengo una masterclass que se llama ¿Cómo saber en qué soy bueno? Y hay un curso en línea que se llama Crea tu trabajo ideal. Ambos te van a ayudar en ese proceso. El primero te va a ayudar para saber cuál es tu vocación, cuál es tu inteligencia. Hay una metodología que se llama las inteligencias múltiples. Cada uno de nosotros no tiene una inteligencia solo cognitiva, sino tiene múltiples inteligencias. Con esa masterclass vas a poder identificar tu inteligencia múltiple y cuál es tu vocación. Y con el curso de Crea tu trabajo ideal vas a poder aplicar varias herramientas para entonces saber cómo tú crear tu trabajo ideal. Vas a poder identificar cuáles son tus fortalezas, tus anclas de carrera, es decir, qué es lo que te mueve profesionalmente. Vas a poder conocer la metodología del job crafting para que puedas diseñar tu trabajo en conjunto con tus fortalezas
y poder diseñar tu modelo de negocio. Esas son las 4 herramientas que vas a poder conocer en ese curso y te van a ayudar mucho. Yo las he aplicado, yo las apliqué para mí cuando las conocí y son tan poderosas que quiero compartirlas contigo. Entonces puedes ir a mi página web www.asesordedesempeño.com, la sección de cursos y hacer esos 2 cursos. Entonces, buenos amigos, hasta aquí. Muchas gracias a los que se conectaron. Espero, bueno, cubrí casi todo el tiempo, quedan 5 minutos de tiempo. Espero que te haya servido esta presentación. Va a quedar guindada esta masterclass o este webinar en mi canal de YouTube, Asesor de Desempeño en YouTube. De todas formas, en mi página web también vas a poder accesar a mi canal de YouTube y si deseas ver, si te conectaste, aquí veo algunas personas que se conectaron ya una vez iniciada esta sesión. Si te conectaste ya una vez iniciada, tranquilo, ve al canal YouTube y vas a poder ver esta masterclass. Voy a proceder a parar la grabación y en caso de alguna pregunta o comentario voy a proceder a responderla en este momento.